En fin, nuestro grupo no comparte las visiones angelicales sobre la política internacional o sobre las situaciones de conflictos violentos como el que ha habido en Mali y en otros países, muy ligados al auge del fundamentalismo islámico y, por otra parte, también a los problemas de origen de estos estados, salidos de un reparto colonial pues bastante reciente, ¿no? Y en este sentido, pues ya cuando el Gobierno solicitó el primer despliegue de tropas en Mali, apoyamos ese despliegue. El anuncio también que lo vamos a hacer también en esta ocasión, apoyar el refuerzo de este contingente. Y simplemente me voy a limitar a hacer una breve reflexión sobre las cuestiones que están aquí implicadas, que creo que son importantes, sobre todo en un país como España, donde, por desgracia, se le dedica poca reflexión pública o poca importancia pública a este tipo de cuestiones cuando son sencillamente vitales para nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, hablo de la democracia española, y hablo de la sociedad, y hablo de los intereses más legítimos y básicos. Bueno, en este sentido, pues en fin, yo lo he entendido, señor ministro, que lo que ha dicho es que el diagnóstico que hace el Gobierno, y supongo que dentro de la visión que tiene la Unión Europea tras esta misión militar, es que, en fin, Mali sigue siendo un país bajo una gran inestabilidad política, inestabilidad que desde luego es muy dudoso que se resuelva meramente convocando elecciones. Como se sabe, convocar elecciones y procesos electorales democráticos pues tienen mucho más que ver también con la viabilidad del propio sistema, ¿no? Y no es una cosa que se consiga de un día para otro, pero que por otra parte se mantiene la amenaza terrorista, sencillamente pues porque las raíces de la implantación del fundamentalismo islámico, de Al-Qaeda y sobre todo los grupos salafistas en el Sahel y en el norte de África, como es conocido, no son una cosa tampoco de ayer, sino que se remontan a los últimos años y ha habido, al parecer, una inacción demasiado prolongada y demasiado extensa, lo cual ha creado un problema pues grave, ¿no? Al que se ha reaccionado probablemente tarde y desde luego nos parece que pobremente, pero en fin. A este respecto, en la primera intervención de mi compañera Irene Lozano ya avisó, precisamente, se lo dijo usted, señor ministro, que en un futuro no muy lejano habrá que cambiar la naturaleza de esta misión porque probablemente habrá que llevar más hombres para realizar otro tipo de tareas. Bueno, y así ha sido, aunque la naturaleza de la misión que usted ha expuesto no cambia, se refuerza por razones evidentes, y era pues porque la primera implicación en material pues parecía que era demasiado escasa, ¿no? Y parecía que era más para salvar en fin, la responsabilidad política que le corresponde a España que por una implicación más a fondo en la resolución del problema, que insisto, la resolución del problema no era tanto la situación de determinados grupos étnicos como los tuaregs u otros, sino sencillamente el desmoronamiento de Mali y su riesgo, que era un riesgo gravísimo de que se convirtiera en una especie de Somalia, ¿no? Es decir, en un estado fallido, en una zona vital, no solo para Francia y sus suministros de uranio, como se suele decir, con esa tendencia al reduccionismo, sino, bueno, pues sencillamente a algo que es intolerable para Europa y para España en particular, que es que el Sahel y el norte de África se conviertan en una base de operaciones de grupos terroristas. Y dicho eso, bueno, pues esperamos que este tipo de misiones, complementadas, por supuesto, sobre todo por decisiones políticas, vayan consiguiendo rescatar a Mali y otros países en riesgo parecidos de ese riesgo grave de convertirse en estados fallidos y ser pasto de comunidades salafistas y de emiratos fundamentalistas amparados por Al-Qaeda o en su estrategia política. Y que por lo tanto estamos de acuerdo en que tiene que haber pues operaciones militares, evidentemente reducidas, controladas y que sepamos exactamente a qué se dedican dentro de lo que es posible en este tipo de misiones. En fin, me gustaría también hacer una reflexión sobre el costo de este tipo de misiones, que lógicamente es algo inevitable e innecesario, y lógicamente misión y responsabilidad de este Parlamento en una crisis como la actual. Pues sin duda es una mala noticia tener que gastar nuestros escasos recursos en este tipo de operaciones, pero también creo que habrá un acuerdo general en que sería muchísimo más costoso no hacer nada. Es decir, que si bien estas operaciones tienen un costo material, financiero y también un esfuerzo para el Ejército, las Fuerzas Armadas, pues el no hacer nada, dedicarnos a contemplar qué ocurre no ya en nuestro patio trasero, que sería una expresión despectiva que no, desde luego no hago mía, sino en países vecinos con los que además tenemos una relación ya debido a los movimientos migratorios que no teníamos hace unos años. Digo, pues esa actividad nos acabaría pasando una factura mucho mayor. De hecho, habría que preguntarse si no de haberse intervenido antes digo, del golpe de Estado en Mali y todos los acontecimientos posteriores, de una manera más preventiva, pues si no estaríamos en una situación mucho mejor para actuar a un menor costo, ¿no? En fin, también nos parece algo que merece la pena subrayar. Sigue siendo lamentable que este tipo de operaciones son europeas, ¿no? Pese a lo que se pueda decir, no solo porque los hacen Estados europeos, sino porque son previamente precedidos de consultas entre los aliados europeos y planificación de la misión hasta cierto punto, pero no deja de ser una especie de informalidad
que está bastante lejos de lo que nuestro grupo considera deseable en materia de construcción europea y de responsabilidades de defensa internacionales por parte de la Unión Europea. Y entonces, bueno, al final no dejan de ser acuerdos entre Estados. Entre Francia, en este caso, lidera la operación, pues no solamente porque tiene intereses más evidentes quizás que otros Estados europeos, sino sobre todo porque tiene un despliegue político y sobre todo militar muchísimo más extenso e importante. Pero el hecho de que Francia lidere, pues en nuestra opinión no debería de, y que aceptemos ese liderazgo, no debería de eximirnos de insistir una vez más, precisamente ante esta situación en África, de la importancia que tiene el que la Unión Europea pase a ser, con todas las consecuencias, pues también una potencia militar, es decir, con su propia política de defensa, con su propia capacidad de intervención y bajo un control democrático como es indispensable en una democracia. Bien, como digo, lamentablemente es otra expresión de la cortedad de miras de las actuales instituciones europeas, lo mismo que en otros aspectos de la crisis. Además, creo conveniente recordar que este tipo de crisis en Mali y en otros países no son desligables de la crisis económica mundial, internacional y sobre todo en Europa, porque efectivamente simplemente tienen que ver con fenómenos y procesos muy profundos de reajuste del mundo a una nueva realidad, y que no podemos creer que lo que nos pasa en Europa, lo que nos pasa en España, lo que le pasa a las instituciones europeas, pues es independiente y no tiene nada que ver, aunque no sea determinista o causal directamente, pues de la desestabilización del norte de África o otras regiones del mundo. En nuestro caso, el norte de África es de una enorme importancia. Bien, para terminar, como ya le he dicho antes, vamos a apoyar el refuerzo que solicita el Gobierno, pero con las críticas que le decía, creemos que el Gobierno debería de empeñarse mucho más a fondo en intentar, vinculándolo a la construcción europea, que estas misiones tuvieran un perfil mucho más nítidamente europeo. Creemos también que es importante informar a la opinión pública con mucho más detalle, no de aspectos relativos a la seguridad de las operaciones militares, sino de los fines, objetivos y de lo que se haya conseguido hasta el momento y de los retos que esto supone para el futuro inmediato. Y por lo demás, como le digo, creemos desde luego que es indispensable que España asuma las responsabilidades que nos corresponden, no como potencia excolonial o este tipo de cosas pintorescas y anacrónicas, sino sencillamente como una democracia que sabe muy bien que solo tiene futuro en un mundo democrático, no en un mundo en manos de grupos terroristas. Muchas gracias.